México de 1900, traer un hijo al mundo no era con médicos ni hospitales. Era con una partera, un cuarto de adobe y remedios caseros. Muchas mujeres no sobrevivían, y los infantes tampoco. Así se vivían los nacimientos hace más de 100 años. A inicios del siglo XX, los hospitales de maternidad existían, sí, pero eran muy pocos y estaban reservados casi siempre para las familias con dinero en ciudades grandes como México, Guadalajara o Monterrey. La inmensa mayoría de la población mexicana, sobre todo en pueblos y rancherías, no tenía acceso a ese tipo de servicios. Para ellos, el nacimiento ocurría en casa, en condiciones muy distintas a lo que hoy conocemos. Las viviendas eran sencillas, muros de adobe, techos de teja o palma y pisos de tierra. El parto se preparaba en el cuarto más amplio o simplemente en la habitación de la madre. Algunas veces se usaba la cama, pero muchas otras el alumbramiento ocurría sobre un petate colocado en el suelo, con cobijas viejas acomodadas alrededor. La iluminación era tenue. No había electricidad. Lo único que podía alumbrar la escena eran velas encendidas o lámparas de petróleo que arrojaban una luz amarillenta, débil, y un humo que impregnaba el aire. Tampoco había agua corriente. Si se necesitaba hervir trapos o preparar agua caliente, alguien debía traerla de un pozo o acarrearla en cántaros. Todo era improvisado. La madre se rodeaba de familiares cercanos. A veces estaban presentes la abuela, hermanas o vecinas, quienes ayudaban a preparar el espacio. No había camillas, no había guantes, no había instrumentos médicos. Todo lo que se usaba era lo que estaba al alcance, la propia casa. En esas condiciones, sin médicos ni enfermeras, nacía la gran mayoría de los niños mexicanos de 1900. Un ambiente rústico, con olor a humo, paredes de adobe, silencio interrumpido solo por el dolor del parto y la voz calmada de la partera. Ya, mijita, relájate. Todo va a salir bien. Así era la escena que marcaba el inicio de la vida para millones de familias en aquella época. La figura más importante durante un nacimiento no era un médico, era la partera. Casi todas las comunidades tenían al menos una, reconocida y respetada por su experiencia. Su conocimiento no venía de universidades, sino de la práctica, de haber atendido decenas, incluso cientos de partos a lo largo de su vida. Las parteras tradicionales heredaban su oficio de otras mujeres mayores, o lo aprendían acompañando a alguien de confianza. Conocían técnicas básicas para ayudar a la madre a respirar, acomodarse o incluso soportar mejor el dolor. No había anestesia, no había sueros ni medicamentos. Lo único que podían ofrecer era su presencia, sus manos y su conocimiento práctico. Muchas recurrían a remedios caseros, infusiones de ruda, canela o epazote para calmar los nervios y estimular las contracciones. También era común el uso de rezos o amuletos, porque el parto no solo era visto como un proceso físico, sino también espiritual. La partera se encargaba de cortar el cordón umbilical, limpiar al recién nacido y envolverlo en mantas improvisadas. En algunos lugares se usaba un cuchillo calentado al fuego o incluso tijeras de uso común, que no siempre estaban esterilizadas. Eso aumentaba el riesgo de infecciones. Su papel era tan central que en muchos pueblos se les llamaba cuando una mujer entraba en trabajo de parto, sin importar la hora ni las condiciones. A veces caminaban de madrugada, atravesando calles de tierra con una pequeña bolsa donde llevaban hierbas, trapos limpios y su fe. En el México de 1900, las parteras no solo traían niños al mundo,
Eran las guardianas de la vida y de la tradición, en un tiempo en que la medicina moderna apenas comenzaba a llegar a los sectores más privilegiados. Dar a luz en el México de 1900 era un momento de vida o muerte. Sin hospitales ni médicos cerca, cada parto representaba un riesgo enorme para la madre y el recién nacido. Uno de los problemas más comunes eran las infecciones. Como no había condiciones estériles ni utensilios médicos adecuados, cualquier corte o herida podía complicarse rápidamente. Bastaba un cordón mal cortado o unas manos sin lavar para que la salud de la madre o del bebé quedara en peligro. La mortalidad infantil también era altísima. Muchos bebés nacían débiles, con bajo peso, o sufrían de falta de oxígeno durante el parto. Sin incubadoras ni atención especializada, era común que no todos sobrevivieran los primeros días de vida. Los registros de la época muestran que era normal que en una familia de 6 o 7 hijos, solo 3 o 4 llegaran a la edad adulta. Pérdidas que hoy serían excepcionales, en aquel tiempo formaban parte de la vida cotidiana. En las ciudades grandes, algunos doctores ya intentaban aplicar métodos más modernos, pero solo las familias con dinero podían acceder a ellos. Para el resto del país, el nacimiento seguía siendo un proceso natural, lleno de incertidumbre, donde la vida de madre e hijo quedaba en manos de la experiencia de la partera y de la suerte. Si comparamos aquellos nacimientos de hace más de un siglo con los actuales, la diferencia es enorme. Hoy, en casi todo México, los partos ocurren en hospitales y clínicas con médicos, enfermeras y tecnología disponible. La mayoría de las madres tienen acceso a estudios previos, atención durante el embarazo y medicamentos que reducen riesgos. La mortalidad materna e infantil se redujo de manera drástica. En 1900 era común perder a la madre o al bebé durante el parto. Hoy, aunque todavía existen complicaciones, los porcentajes son mucho menores. Lo que antes se veía como algo inevitable, hoy puede prevenirse con atención médica básica. Aún así, en algunas comunidades rurales de México, las parteras tradicionales siguen activas. En muchos pueblos son reconocidas incluso por las autoridades de salud, porque continúan atendiendo partos en lugares donde no hay clínicas cercanas. Su trabajo mantiene viva una tradición que conecta el presente con aquel México de 1900. El contraste es claro. Lo que antes era un evento lleno de incertidumbre y peligro, hoy en gran parte del país es un proceso mucho más seguro. Pero al mirar hacia atrás, podemos entender mejor cómo vivían las familias de hace más de 100 años y valorar lo mucho que ha cambiado la historia de nacer en México.